iniciar con el segundo tema. Vamos a iniciar con el segundo tema de lo que es la unidad número 2 y es administración de la seguridad. Entonces ahorita vamos a comenzar con eso. Vimos un poquito acerca de lo que fueron la administración de llaves públicas. Vimos acerca de certificados digitales, que espero todos ya hayan hecho su práctica. También vimos un poquito acerca de cómo crearlas, descargarlas. Obviamente es muy distinto a la realidad. Es algo que es bueno platicarlos y enfatizarlos. Más sin embargo, creo que la realidad es un poco más sencillo. ¿Sale? Ustedes pueden irse a un hosting que aloje su sitio web y el mismo hosting, ya la mayoría de ellos les ofrece los certificados digitales de sus sitios web, de autenticidad. Pero bueno, como práctica era bueno empezar a hacer algo y espero que no le hayan batallado nada. Traté de que se viera lo mejor posible y lo mejor explícito el video, entonces espero que lo hayan checado. Y bueno, aún no reviso la práctica, pero voy a revisar el documento, ¿sale? Vamos a comenzar con lo que es administración de riesgos y continuidad de actividades. Vamos un poquito a hablar acerca de lo que es el análisis y lo que es Vamos a iniciar con un poquito con lo que es la administración de los riesgos. Vamos a analizar un poquito qué riesgos puede tener alguna institución, alguna empresa, vamos a aprender a, a identificarlos, vamos a aprender a documentarlos y vamos a aprender a reducirlos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con lo que es la administración de riesgos. Y para eso, pues bueno, vamos a empezar a definir un poquito algunos conceptos que ya conocíamos, que era la definición de seguridad informática. Decíamos que la definición de seguridad informática era ciertos métodos que podíamos considerar, que podíamos incluir ciertas estrategias para disminuir ciertos impactos negativos hacia nuestra empresa, hacia nuestra institución, hacia, hacia nuestro sistema en sí, ¿sale? Entonces, la seguridad informática explicaba acerca de esos métodos y algo eso, acerca de esas estrategias que nos permitían aplicar ciertas medidas para prevenir ciertos ataques, ciertas vulnerabilidades dentro de nuestro sistema. Entonces, hablábamos de eso en en algunas sesiones anteriores. Decíamos que el objetivo principal de la seguridad informática dentro de la persona, dentro de la institución, dentro de lo que es la, la organización o la persona, es garantizar la confidencialidad, la integridad y, y básicamente la disponibilidad de nuestros sistemas, de nuestros documentos, de nuestros datos almacenados dentro de nuestra, de nuestra organización o institución o persona, ¿vale? Entonces, los objetivos eran garantizar la confidencialidad, perdón, garantizar la integridad y también garantizar la disponibilidad de esos datos que nosotros manipulamos como empresa, como institución o como persona. Y hablábamos de que la confidencialidad hablaba acerca del acceso verificado y controlado de lo que es la persona que ingresaba a nuestros datos, a nuestros mensajes, a nuestros sitios, a nuestra información. También decíamos que la integridad hablaba acerca de los datos sin alguna alteración o alguna modificación. También decíamos que los datos, esos datos que nosotros teníamos o esa información debía ser garantizada y el acceso debe ser garantizado. Si no, de nada sirve que nosotros administremos información si no tenemos la disponibilidad de esos mismos datos. Entonces hablábamos de que deben de estar disponibles, que deben de estar completos sin ninguna modificación y que para el acceso deben de tener cierta autentificación y debe de ser controlado. Entonces, dentro de lo que es la seguridad informática y el análisis de los riesgos informáticos,
vamos a ver algunos aspectos de seguridad. Entonces, por eso comencé hablando un poquito acerca de la definición de la seguridad informática. Nosotros para proceder a lo que es la gestión de los riesgos informáticos a nivel organizacional, a nivel institucional, lo primero que nosotros debemos de aprender es manejar el peligro, ¿sale? En unidad pasada empezamos a conocer todos esos peligros que tienen en riesgo lo que es la información en sistemas informáticos dentro de una organización e institución. Entonces, para manejar ese peligro nosotros debemos de conocerlos primeramente, ¿sale? Ya hemos conocido algunos de esos peligros como algunos virus, algunos boots, algunos malwares, algunos, inclusive no solamente digitales, riesgos digitales o informáticos, sino también riesgos de seguridad física, ¿no? Como la introducción de intrusos, valga la redundancia, a nuestra empresa, inclusive fenómenos naturales, ¿no? Entonces, parte de esos riesgos informáticos que tenemos para proteger nuestra información, bueno, ya los conocimos, que es parte fundamental de la gestión de riesgos informáticos. Tenemos que aprender a clasificarlos. Decíamos que teníamos amenazas naturales y de índole de la naturaleza que no están bajo nuestro control. También decíamos que teníamos amenazas de hardware, amenazas de red, amenazas de software. ¿Sale? Entonces, esos tres aspectos de seguridad que nosotros conocemos, nos va a ayudar a identificarlos, a conocerlos y a clasificarlos. Y por consiguiente, debemos de aprender a protegernos en contra de esos daños, ¿no? Un ejemplo burdo, si yo conozco que nuestra madre naturaleza de repente llueve y se nos va la luz, pues bueno, puedo clasificarlos porque es un tipo de seguridad de hardware, ¿sale? Que no conlleva algo software ni siquiera de red. Y puedo protegerme en contra de eso. Una medida de protección, una vez conociéndolo y clasificándola, puedo decir que un daño por parte de la naturaleza en que se me vaya la luz y que la información no esté guardada, almacenada en tiempo real, pues bueno, lo que puedo hacer es introducir un new break que me permita mantener los datos activos sin que se vaya la luz y pueda dañar un equipo de mi sistema, de mi red. Y o también meter un generador de energía eléctrica adicional. Entonces, el conocerlos, el clasificarlos y el protegerlos va a ser parte de la gestión de riesgos de nuestra información en sistemas informáticos. ¿Sale? Eh, bueno, en ese sentido dice que la seguridad sirve para la protección de esa información en contra de amenazas o peligros para evitar daños y para minimizar los riesgos relacionados con ella. Ok, el analizar los riesgos informáticos, el conocerlos, el clasificarlos y el idear estrategias para garantizar la seguridad de nuestra información en nuestros sistemas informáticos, nos va a dar la pauta para minimizar los riesgos. Ahora, lo voy a encerrar porque es importante. Es el objetivo del análisis de los riesgos informáticos es minimizar los riesgos. Obviamente el objetivo general y específico podría ser es quitar y protegerse y reducir a cero nuestros daños, ¿no? O los riesgos a nuestra información. Pero cabe señalarlo que muchas veces, por más que nosotros deseemos protegerlo, muchas veces nuestros sistemas, más en ámbitos de redes e información de informática, va a ser muy escasa anularlos por completo ese tipo de riesgos. Lo que se busca y lo que se pretende en la gestión de riesgos es minimizar los riesgos y que no causen el mismo impacto que si no se tomaran medidas necesarias para reducir los riesgos. Entonces, cabe mencionar, y es muy importante, que los riesgos informáticos no se eliminan por completo, o la mayoría de ellos no. ¿Sale? Por más que instales antivirus bien pagados, el mejor, las últimas actualizaciones,
siempre va a haber alguna amenaza informática que la cual no estés preparada ni conocerla, mucho menos clasificarla y menos protegerla contra esos daños, ¿no? Entonces, el análisis y la gestión de riesgos es un método, se basa en un método muy importante para, en un método sistemático para reducir esos riesgos, ¿sale? El gestionarlos no es igual a eliminarlos, ¿sale? El gestionarlos es reducirlos, tomar medidas a favor de minimizar esos riesgos. Entonces, parte de minimizar esos riesgos o de la gestión de esos riesgos informáticos es uno, determinar, analizar, valorar y clasificar el riesgo para posteriormente implementar mecanismos que permitan controlarlo, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a determinarlos, analizarlos, valorarlos y clasificarlos. Enseguida se los voy a describir cada uno de ellos. Y bueno, la metodología para la gestión de riesgos se la voy a mostrar acá de este lado. Ay, perdón. Ok. Ok. Sí se alcanza a mirar el zoom que hago en la diapositiva, chavos. Sí, también nosotros Ok. podemos hacer Zoom. Ah, ok, bueno, qué bueno. Nosotros, Gracias. Entonces, si nos vamos un poquito a la parte de la metodología que está en este, ¿cómo se llama? Hoy se me rompecabezas, no, ese no es rompecabezas, ¿verdad? Ahí se me fue el nombre. Bueno, en esto. Decimos que la metodología para análisis y gestión de riesgos consta de cuatro etapas o cuatro partes que garantizan que el análisis de riesgos o la gestión de los riesgos se cumpla, no a lo mejor al 100% y eso vamos a recargarlo durante toda la diapositiva o la presentación. No se elimina, se reduce. Análisis de riesgos, vamos a clasificar esos riesgos, vamos a controlar esos riesgos y vamos a reducir el riesgo. ¿Sale? Son parte de las cuatro etapas que nosotros vamos a desarrollar en la parte de la gestión de riesgos. Entonces, ¿qué se hace en el análisis? Bueno, nosotros determinamos los componentes que se requiere proteger. ¿Sale? Entonces, sigo a la siguiente diapositiva donde nada más pongo una imagen y dice que en el análisis nosotros tenemos que generar un inventario de datos. ¿Sale? Puse un chavo, un don, un ingeniero, un licenciado, etcétera, que está generando una lista de todos los componentes o los activos o el inventario de elementos que contiene la empresa, la organización, la institución. Entonces, paso número uno, analizar. Primero, ver qué tengo, ¿sale? Ver qué tengo y hacer una lista y conocer cada uno de esos elementos que tengo y que pueden tener una vulnerabilidad o un riesgo importante dentro de mi empresa. Tal vez puedo comenzar inventariando servidores, tal cerca. Tengo un servidor web de este lado. Tengo unos routers, tengo unos switches, tengo un equipo de cómputo, tengo un servidor para almacenar mi información únicamente como una nube local, etcétera. No puedo tener varias cosas importantes, mi sistema corriendo de la organización, mis datos contables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que analizar todos esos componentes, clasificarlos según el riesgo, ¿sale? Obviamente analizo, ahí entiendo de qué riesgos puede tener ciertos elementos dentro de mi, dentro de mi organización e institución. Entonces, entra dentro de la parte del análisis. Conocer todo nuestro inventario de datos, conocer qué inventario de ese dato, ahorita lo vamos a ver, corre ciertos riesgos. ¿Sale? Ah, es que no sabía que tú tenías este. Después de ahí, oh, perdón. Ok, creo que ya se fue el ruido.
Después de crear un inventario de todos los componentes que pueden integrar o integran nuestra institución, organización, perdón, este, y de identificarlos y conocer algunos riesgos que pueden contener, ¿sale? Lo siguiente es la clasificación. Nosotros vamos a clasificar y etiquetar ciertos activos dentro de nuestras empresas. Obviamente ya identificando qué elementos de nuestra empresa pueden tener ciertos riesgos y empezar a etiquetarlos y clasificarlos según el riesgo que pueden contener, ¿no? Un servidor eh, de información, por ejemplo, una nube local, el riesgo que tienen es que puedan entrar y eliminar todos los datos de manera virtual. Otro de los riesgos es que se pueden llevar el disco duro, entrar al local, al cuarto, agarrar el servidor y se lo roban de manera física. Otro es, entra un virus y elimina toda la información, no roba, no nada. ¡Pam! Otro, otro riesgo es que alguien secuestre mi información y que me pida un monto para que yo se las libere, ¿vale? Entonces, identifico mis activos, identifico todos los elementos que componen mi institución, organización o empresa y etiqueto y clasifico según los riesgos que corren ciertos elementos dentro de mi organización, ¿sale? Entonces son parte de los componentes, de los pasos que seguimos dentro de la metodología de la gestión de riesgos informáticos. Una vez generada la lista de todos los elementos, una vez clasificado todos mis elementos, según el riesgo que puede tener, entonces yo voy a pasar a la fase de control, perdón, de control de la gestión de riesgos, ¿vale? El control significa incluir todos los activos de mi empresa que yo considero en riesgo, clasificar esos activos según los riesgos que yo considero, ¿sale? Y después tener un control de los activos y de los riesgos que pueden tener. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en la fase de gestión de riesgos. Nosotros vamos a crear una matriz de riesgos donde vamos a analizar el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de ciertas medidas que en la fase de reducción vamos a implementar para la protección de esos riesgos dentro de nuestra institución u organización, ¿sale? Entonces, son cuatro fases dentro de la gestión de riesgos. El análisis, la creación de un inventario de elementos informáticos dentro de nuestro ramo o elementos físicos, porque no solamente son informáticos, que puedan representar cierta riesgo de perder información importante dentro de lo que es la seguridad informática, el clasificado y el etiquetado de esos elementos según el riesgo, el control de esos componentes ya clasificados según el riesgo mediante una matriz de riesgos que enseguida vamos a vislumbrar y van a hacer un ejercicio ficticio de una matriz de riesgos. Y por último vamos a reducir conocer obviamente mediante la matriz las probabilidades de riesgos que tenemos o las medidas estadísticas de riesgos que nosotros tenemos y vamos a implementar ciertas medidas de protección, ¿vale? De protección, no de erradicación. La mayoría de las veces no podemos erradicar, podemos reducir. Entonces, esas son las fases que vamos a seguir nosotros para la gestión de riesgos informáticos. Es la metodología, esta es los pasos que vamos a realizar para aplicar la gestión de riesgos informáticos, ¿sale? Ahora, algo que es importante definir antes de continuar es definir lo que corresponde a la seguridad informática abarca dos puntos muy importantes. Uno, la seguridad de la información y otro, la protección de datos. Son dos términos muy similares pero diferentes conceptualmente y trabajándolos. Entonces, es importante que la conozcamos. Uno, la seguridad de la información se refiere a esa protección que nosotros vamos a brindar contra pérdidas y modificaciones, ¿vale?
El motivo es por un interés propio. Entonces, la seguridad de información se refiere a eso, protección en contra de pérdida y modificación de nuestros activos. Y en eso nos vamos a enfocar en esta parte. Y otro concepto que es importante definirlo, pero que no conlleva tanto ahorita a nuestra materia, ahorita, bueno, a lo que estamos viendo ahorita, es la protección de la personalidad y los derechos personales de los individuos y lo que desarrollan. ¿Vale? El motivo es obligación jurídica. Uno es proteger nuestra información, otra cosa es proteger nuestros datos, los derechos de lo que nosotros creamos, ¿sale? Entonces, antes de continuar, era importante definir eso. Nosotros nos vamos a enfocar más en esta parte, en la seguridad de la información, ¿sale? En cuidar y proteger nuestros datos, nuestra información de pérdidas y modificaciones, de robo, de plagio, etcétera. Entonces, ¿qué elementos vamos a generar para realizar todo esto? Bueno, los componentes que contienen, que mantienen y que guardan esta información son los elementos que vamos a considerar dentro de la seguridad de la información. Dependiendo la literatura, la forma con la que se trabaje, vamos a llamar ciertos o vamos a clasificarlos en activos y o recursos, ¿sale? Pero de una forma general vamos a clasificarlos en tres partes: datos e información. La seguridad de la información decíamos que abarca en una diapositiva anterior protección contra pérdida y modificación. Entonces, lo que nosotros vamos a identificar son datos e información, ¿sale? Es lo que vamos a empezar a clasificarlos. Eh, y todos los datos e información que me piden cuidar o que yo como ingeniero en sistemas, como ingeniero en telecomunicaciones, ingeniero en internet, tecnologías de información y comunicación, eh, vamos a cuidar documentos de mis finanzas, de los recursos humanos, llamadas telefónicas, correos electrónicos, bases de datos, el chat de mi organización. Entonces, estos son los datos y la información que yo debo de cuidar, ¿sale? Otra parte dentro de los elementos que debo de cuidar y que debo de mantener cierta característica, bueno, ciertas medidas para prevenir riesgos es los sistemas y la infraestructura. Obviamente voy a proteger datos, pero si yo no protejo mis sistemas sin infraestructura, pues bueno, muchas veces esos datos van a irse con todo el sistema y estructura. Entonces, una forma de clasificar esto es identificando nuestros edificios, nuestros equipos de red, computadoras, portátiles, memorias, celulares, routers, switches, cables, todo, etcétera. ¿Sale? Entonces hay que integrar todo eso en un documento. El personal, junta directiva, coordinación, administración y personal técnico. Ok. Lo importante de aquí es proteger los datos y la información. Pero bueno, al proteger sistemas de infraestructura estamos protegiendo datos e información. ¿Sale? Pero no es suficiente con guardar nuestros datos y con almacenar nuestros sistemas. También es importante mencionar al personal que hace uso de los sistemas y le hace uso de la información. Entonces nosotros tenemos que identificar estos tres elementos como un todo que nos van a permitir gestionar y poder conocer, identificar y proponer medidas que nos puedan permitir evitar o reducir los riesgos en la pérdida de nuestra información. Entonces, lo más importante dentro de aquí es el análisis de riesgo y es en lo que vamos a entrar un poquito más a detalle. Dice que el análisis de riesgo tiene el propósito de determinar los componentes que un sistema requiere proteger. Entonces, hemos estado viendo dentro de gestión de riesgos identificar todos esos componentes que requieren protección, ¿sale? ¿Acerca de qué? Pues bueno, acerca de varias vulnerabilidades y de varios peligros que pueden haber dentro de las redes, de nuestra información y de nuestra empresa, ¿no? Entonces, la clasificación y el flujo de información, vamos a empezar, darle un poco más sentido a esto. Vamos a identificar los tipos de datos e información para poder clasificar.
Vamos a entender que hay datos e información del tipo confidencial. Vamos a entender que también hay datos e información del tipo privado, ¿sale? Vamos a entender también que hay información del tipo sensativo, ¿sale? Controlado. Y también vamos a ver que hay información que puede ser pública, que no hay alguna restricción para publicar. También vamos a analizar que el flujo de información, vamos a observar cuáles instancias se manejan, qué instancias manejan qué información. Vamos a identificar qué grupos externos dependen de esa información y determinar si podemos efectuar cambios dentro de la información. Pues bueno, vamos a crear nuestra matriz de riesgos en donde nosotros vamos a dar magnitudes dadas y probabilidades de amenaza. ¿Sale? Vamos a utilizar una fórmula mm, matemática, ¿sale? De aproximación. Riesgo es igual a probabilidad de amenaza más magnitud por magnitud del daño, ¿sale? Entonces, esta es una tablita que nos va a ayudar a crear nuestra matriz de riesgos en un ejemplo ficticio que vamos a realizar, eh, donde el color rojo o valores que vamos a poder introducir, que es 1 significa insignificante, 2 baja, bajo riesgo, 3 mediano riesgo, 4 alto riesgo, y la fórmula dice que al multiplicar la probabilidad de amenaza con la magnitud del daño, me puede dar un resultado. Entonces, los resultados van a variar entre 1 y 16. Los resultados de de esas magnitudes van a variar con un rango respectivamente. Del 12 al 16 me dice que esa amenaza o ese riesgo dentro de mi sistema va a tener un alto riesgo. Del 8 al 9 un mediano riesgo, un bajo riesgo del 1 al 6. ¿Vale? Y ahorita va a tomar sentido eso. Vamos a crear nuestra matriz de riesgos, como ya les he comentado. La matriz de riesgos no va a ser más que una tabla en Excel o en Word o en lo que ustedes trabajen, pero les voy a dar un formato para que trabajemos con base a eso. Dice que la matriz contiene una colección de diferentes amenazas, ¿vale? Las amenazas las vamos a encontrar en la parte superior y van a estar coloreadas con un color verde. Y elementos de información. Aquí van a estar la parte de nuestra gestión de riesgos donde dice conocer las amenazas. Otro, inventario de nuestros activos o inventario de nuestra empresa. Y esos elementos los vamos a identificar con campos rojos. Para llenar la matriz tenemos que estimar los valores de probabilidad de amenaza, campos azules. Para cada amenaza y la magnitud del daño, campos amarillos. ¿Sale? Vamos a explicar más o menos cómo se llena esto. Para la estimación de medidas, probabilidades de amenaza, se trabaja con un valor generalizado. Ya veíamos, 1, 2, 3 y 4. Que solamente está relacionado con el recurso más vulnerable del elemento de la información. Entonces, por ejemplo, si existe una probabilidad de que nos puedan robar documentos y equipos en la oficina, porque ya entraron varias veces y no contamos todavía con una buena vigilancia nocturna en la oficina, se distingue que en ese momento entre la probabilidad de que se robara un portátil en esa oficina tiene mayor probabilidad. Lo que trata de explicar en este ejemplo es que, bueno, estos datos que vamos a poner van a ser estimados. También se pueden medir, pero representan más trabajo. Entonces, como práctica, vamos a estimarlos. Si yo pretendo proteger los documentos dentro de mi oficina, pero ya me he dado cuenta que han entrado a robar muchas veces aquí no se han llevado, gracias a Dios, mi información, pero se han robado un mouse, han robado un equipo de cómputo, el monitor, pero mis datos están almacenados en otro lado. Entonces, yo puedo identificar el almacenamiento de mis documentos y de mis datos. Pero bueno, las probabilidades me dicen que muy pertinente o muy consecutivo el que entren a robar. Entonces, el que se roba mi información tiene una probabilidad muy alta. Pero si entran a robar cada 2 meses, mediana. Si nunca han entrado, tiene una probabilidad baja. Entonces yo puedo asignar estimando qué riesgos corre qué elemento y sobre qué riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a llenar nuestra matriz de riesgos estimando?
con base a la experiencia, con base a lo que ustedes ya ven, ¿sale? O ya pueden ir conociendo. Entonces dice que los patrones de valores que vamos a poner dentro de nuestra matriz de riesgos van a ser estimados y van a representar un grado de riesgo. Hablábamos de los grados de riesgos en la parte de arriba, donde decíamos que a un color rojo y dentro de nuestra matriz de riesgos los valores 2 al 16 va a representar un alto riesgo, un mediano riesgo y un bajo riesgo, cuando la información está casi completamente segura. Voy a mandarles un video explicativo de cómo realizar nuestra matriz de riesgos. Voy a mandarles el formato, ¿sale? Voy a mandarles el formato y voy a mandarles documentos del llenado de nuestra matriz de riesgos, que esa va a ser la actividad que van a realizar. Van a identificar las amenazas, van a hacer un activo de nuestros elementos de la empresa y van a estimar los riesgos que pueden contener ciertos elementos dentro de nuestra empresa u organización. Entonces, el objetivo de crear nuestra matriz de riesgos es clasificar los riesgos y combatir los riesgos encontrados. Y como se los comentaba, nada es 100% seguro. Siempre queda un riesgo restante, siempre va a haber algún riesgo. Y esto va de la mano con la voluntad, la posibilidad económica de la institución o organización. Muchas veces la voluntad de proteger nuestros datos es nula y muchas veces la voluntad es buena, pero la posibilidad económica no es buena. Entonces, eso nos va a decir que muchas veces o la mayor parte de las veces nuestros sistemas van a correr riesgos. Lo importante aquí es disminuir esos tipos de riesgos. Entonces, ¿cómo reducir esos riesgos? Bueno, implementando medidas de protección que también dentro del documento viene, cómo vamos a clasificar, identificar los riesgos que hay ahí. Va a haber un resumen. Vamos a utilizar medidas físicas y técnicas como construcción de edificios, controles de acceso, medidas personales, contratación, capacitación, sensibilidad, medidas organizativas, normas, reglas, seguimiento de control, etc. Son algunas de las medidas de protección que podemos implementar una vez analizado nuestros datos, una vez generado nuestra matriz de riesgos y una vez obteniendo un resultado. Medidas dependiendo del grado de riesgo, verificación de funcionalidad y fundando a normas y reglas, ¿sale? Entonces, este tipo de medidas vamos a implementarle según el grado de riesgo que conlleva cada elemento de nuestra empresa, bajo qué riesgo lleva, ¿sale? Entonces, el control de riesgos dice que el propósito de esto es analizar el funcionamiento y la efectividad y el cumplimiento de estas medidas de protección para determinar y ajustar las deficiencias. Entonces, una vez identificándolos, una vez conociéndolos, una vez midiéndolos, nosotros podemos dar medidas para reducir esos riesgos. Y el propósito de este control de riesgos es reducir deficiencias que nos van a permitir poner en riesgo a nuestras empresas o instituciones. Y por último, pues vamos a realizar una actividad en donde nosotros ya no van a realizar el paso 1 y 2. Identificar los riesgos ya no. Ustedes tampoco van a identificar los elementos. Vamos a hablar de manera general. Les voy a dar los elementos, les voy a dar las posibles amenazas y lo único que ustedes con base a su experiencia, van a decir, bueno, es muy probable que se dañe un equipo de cómputo. Entonces es un riesgo. Voy a anotar, le voy a darle una probabilidad del 1 al 4. Y voy a ir llenando así mis datos con pura experiencia. Y me va a arrojar ciertos datos. Voy a aplicar ciertas medidas y ustedes me van a realizar eso. Pero para eso les voy a grabar un video a continuación, terminando la clase, y se los voy a subir para que ustedes lo revisen y con base a ese video ustedes llenen mi tabla y me realicen la práctica. Entonces, en eso va a consistir. Ya les di un poco de teoría, les voy a dar un poco de práctica en un video siguiente y ustedes van a realizar una actividad con simple experiencia y deducción en el análisis de riesgo. La misma tabla, el mismo formato nos va a dar ya resultados, ¿sale? Entonces, esa va a ser la actividad. Esta fue la clase del día de hoy, chavos. Esperen mi actividad del día de mañana. Les voy a adjuntar este video y les voy a adjuntar un video
donde explico sobre el llenado de esta matriz de riesgos para que ustedes hagan la suya propia. Va a estar muy sencillo y de antemano les agradezco bastante que hayan podido acceder a la actividad y la clase del día de hoy.